Bendiciones y bienvenido a Día de Estudio Bíblico. Dios le bendiga grande y ricamente. Damos gracias al Señor la oportunidad que tenemos de estar nuevamente yendo a través del Evangelio según San Juan. Estamos en el capítulo 6 y en esta ocasión comenzamos desde el versículo 22. El capítulo 6 es un capítulo bastante extenso y creo nos va a tomar tres diferentes sesiones para poderlo concluir, pero yo deseo que usted pueda en su tiempo leer detenidamente y que pueda obtener el provecho posible de lo que la palabra de Dios quiere hacer en su vida, de la gracia y la misericordia de Dios que se manifiesta a través del poder de su palabra. Oramos por las personas que han estado enfermas y mantenemos esas peticiones delante del Señor, declarando que la palabra de Dios puede llevar sanidad a todo aquel que está enfermo, puede llevar consuelo a aquel que está afligido, puede llenar de alegría al que está en tristeza. Así es de que es la palabra de Dios la que nos vivifica. Y como el tema para esta porción que vamos a estar yendo en este día, desde el versículo 22 al 48, Jesús se presenta como el pan de vida. Él es el que sustenta nuestras necesidades, cualquiera que éstas sean. Así es de que le animo a que lea esta parte del capítulo y que el Espíritu Santo le dé sabiduría, fortalezca su fe y que Dios haga la obra que necesita hacer para suplir su necesidad. Dios le bendiga grande y ricamente. Comenzamos en el versículo 22. Dice así la palabra del Señor: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Recordemos el estudio anterior, cómo Jesús manda a sus discípulos a que entren en la barca mientras él va a despedir a la gente. Era la única barca que había en aquel lugar. Toda la gente vio. Nadie pudo ver de que por la noche o más tarde Jesús se había ido caminando sobre el agua y había dado aquella gran sorpresa a los discípulos mientras estos estaban ya a medio mar. Así es de que esta experiencia no la habían visto. Lo que notaron fue que el siguiente día Jesús no estaba por ahí. Ellos sabían que los discípulos se habían ido. Por supuesto, tenían entendimiento de que los discípulos habían zarpado, o sea, habían ido en la barca hacia Capernaum. Esto sí lo sabían. Y luego nos vamos a dar cuenta que debido a eso, pues emprenden ellos la búsqueda y todos se van hacia esta ciudad que se llama Capernaum. Dice, pero otras barcas habían arribado de Tiberias, que era una ciudad, y recuérdese, por eso a este mar también le decían mar de Tiberias, aunque generalmente lo conocían como mar de Galilea. Pues habían llegado de esta ciudad de Tiberias otras embarcaciones. Junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. O sea, llegaron a este lugar donde Jesús había hecho el milagro un día anterior. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Recuérdese, ellos sabían, estaban seguros que Jesús no se había entrado, no había ido en la barca donde se habían ido los discípulos. Entonces les sorprende que lo encuentran al otro lado el siguiente día.
Versículo 26, Jesús les dijo, aquí hay algo ya de donde comienza la enseñanza de Jesús para ellos como para nosotros también. A veces venimos a Jesús con preguntas muy simples, con preguntas que quizá no tengan mucho fundamento, mas sin embargo Jesús conoce la necesidad de cada uno de nosotros y nos va a responder de acuerdo a nuestras necesidades. Y así es como Jesús contesta acá. No responde necesariamente a la pregunta que se le ha hecho. Quizá el Señor, cuando nosotros preguntamos o imploramos por algo, no responda de acuerdo a lo que estamos pidiendo, pero sí de acuerdo a lo que necesitemos. Y esa es la enseñanza que vamos a encontrar. Jesús entonces les respondió, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Algo interesante acá, que en la realidad a aquella gente le había parecido bien haber podido comer de gratis en ese día, y no prestaron la debida atención a la señal o al milagro que se había realizado en la multiplicación de los peces y los panes. Versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y aquí hay también esta otra enseñanza, y es que siempre o casi siempre estamos buscando aquellas cosas que son pasajeras. A veces sentimos que las necesidades apremiantes en nosotros tienen que ver con cosas que perecen, tienen que ver con cosas que son temporales, y a esto Jesús le está llamando la atención. Ellos se habían fijado en la multiplicación de los panes, de los peces, y estaban entusiasmados por aquello, pero Jesús les hace ver que ellos tienen una necesidad mucho más allá de las cosas materiales. Versículo 28, entonces ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Acá hay otra cosa bien interesante también, la respuesta que esta gente le da a Jesús. Recuérdese que estos, la mayoría eran practicantes del judaísmo, por lo tanto estaban familiarizados con las prácticas de sus días, las cuales siempre estaban orientadas a cumplir con un reglamento, a cumplir con una orden, con una ley, con un estatuto. Y no necesariamente esto era hecho de corazón. Estas leyes estaban internalizadas en ellos, simplemente hacían el ritual. Y a esto es que ellos se refieren cuando le preguntan a Jesús. Entonces le dice, está bien, dinos qué es lo que tenemos que hacer, meternos 3 veces al agua o darle vuelta a esto acá, o lo que estaban buscando era siempre lo superficial. Y aquí Jesús pues continúa enseñándoles. Versículo 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, aquí empieza a contrastar el pensamiento o el conocimiento que aquella gente tenía, porque ellos estaban acostumbrados a que le decían, tú eres parte del pueblo de Dios, tú eres parte de la secta de los fariseos o la secta de los fariseos, si haces esto, si haces lo otro, si vienes aquí, si haces allá. A esto era lo que ellos estaban acostumbrados. Sin embargo, Jesús le dice, esto no se trata de que cumplan con un reglamento, de que cumplan con un estatuto, esto se trata si pueden creer. Y esta era la doctrina o la nueva doctrina de la que ellos decían que Jesús hablaba, y es que Jesús no enfatizaba el cumplimiento de los reglamentos y estatutos, sino hablaba de la capacidad que la persona tiene de creer.
Esto era algo nuevo para ellos, por supuesto, y sigue siendo nuevo a veces para nosotros también, que siempre tenemos la tendencia a querer hacer algo y generalmente cosas que son ligeras, cosas que son temporales, cosas que son externas. Mas sin embargo, Jesús sigue esperando de que si nosotros podemos tener la capacidad de creer a su palabra, y ahí es donde comienza esto. Eh, Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esto cambia completamente el panorama para aquella gente y lo sigue haciendo hoy en día. La costumbre que aquellos tenían es la que todavía nosotros encontramos en las iglesias legalistas, que siempre quieren forzar a la gente a que cumpla con un reglamento, a que se comporte de cierta manera para ser aceptados por Dios. Mas sin embargo Jesús dice, no es eso, no es la capacidad que podamos tener de hacer algo, sino el poder que podamos tener de creer, la capacidad que tengamos de creer a su palabra. Recuérdese, nuestro caminar con Cristo es un caminar de fe, es creyendo, dice el Señor, como nosotros vamos a alcanzar la vida eterna. Y así es de que le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos si te creamos? ¿Qué obra haces? Y aquí se le había olvidado ya el milagro grande que fue realizado el día anterior, porque aquí es donde está el problema de los legalistas, eh, que era pues tiene sus raíces en estas enseñanzas antiguas de los fariseos, en donde todo estaba acostumbrado a aquello que se podía ver, lo que se podía palpar y la capacidad que pudiéramos tener de realizar algo. Y le dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Entonces, porque aquí empiezan a tratar de hacer una comparación entre Jesús y Moisés, que era como la figura máxima que ellos tenían entre ellos y Dios. Versículo 32, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el pan, el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Aquí el Señor Jesús le estaba diciendo que en realidad el pan aquel que no se lo dio Moisés, sino que fue Dios quien lo hizo descender, que lo que se conocía como el maná, no solamente era un pan que saciaba el hambre de aquella gente en aquel tiempo, pero además de eso era un símbolo, apuntaba al verdadero pan que había de venir, en este caso el Mesías, el que estaba allí con ellos. O sea, todo apuntaba a lo que estaba por venir. Esto, por supuesto, seguramente no lo habían entendido completamente, de que el maná era simplemente un símbolo, a pesar de que lo satisfacía la necesidad que tenían en ese tiempo, pero esto apuntaba a algo que estaba por venir, y Jesús le dice, yo soy el verdadero pan, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Aquí nos recuerda al pasaje en el capítulo 3 y el 4, cuando estábamos hablando acerca de la mujer samaritana, de que cuando Jesús ve que aquella mujer tiene necesidad de venir a sacar agua, el Señor se presenta a ella como el agua de vida, y le dice, el que tome de esta agua no tendrá sed jamás. Y aquella mujer rápido piensa, ok, esta clase de agua yo la quiero para no tener más trabajo. Y acá ellos lo interpretan de la misma manera. Ellos dicen, está bien, danos de ese pan porque vamos a estar siempre saciados. Jesús entonces les dijo,
yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y acá pues Jesús estaba tratando de orientar a la gente en aquel tiempo como hoy en día, que por encima de las necesidades básicas, elementales, materiales que nosotros tenemos, hay una necesidad mucho más grande, y es el hambre y la sed del alma, esta que no se sacia con un pedazo de pan, no se sacia con un vaso de agua, porque tiene que ver con cosas espirituales. Y entonces Jesús los quiere llevar a que realicen de que hay una necesidad mucho más grande que la necesidad de un pedazo de pan en sus vidas. Y por esa razón lo presenta de esta manera. Está hablando de la necesidad del alma. Versículo 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. O sea, ahí está el problema, porque lo estaban siguiendo porque estaba haciendo milagros, lo estaban siguiendo porque sus necesidades estaban siendo atendidas. El que tenía hambre comía, el que tenía sed tomaba, el que estaba enfermo era sanado, el que era atormentado por demonios era libre, y eso no es suficiente para seguir a Jesús. El Señor se deja encontrar de aquellos que creen en Él, aquellos que internizan esta palabra para saciar el hambre y la sed que no es material. Así es de que les dice: yo les he dicho, y aunque me habéis visto, no creéis. El problema está en si creemos o no. Y lo que el Señor está buscando es gente que pueda creer. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no lo echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucite en el postrer día. Aunque los judíos, especialmente los fariseos, de la línea de los fariseos, creían en la resurrección, ellos sabían que el Padre era quien resucitaba, y Jesús ahora les dice: yo soy el que resucito. Esto iba a golpear un poco el conocimiento que ellos ya tenían. Mas, sin embargo, la enseñanza para nosotros que aparece acá es que constantemente nos presenta el Evangelio de que la salvación viene por voluntad del Padre. Nadie viene a Jesús si el Padre no lo autoriza. Nadie es salvo al menos que el Señor toque el corazón, la mente de las personas. Y en esto pues nosotros como creyentes y como personas que deseamos que el reino de Dios sea ensanchado, debemos pues orar al Padre pidiendo de que su misericordia alcance a aquellos que aún no han creído, porque cuando Él lo hace, entonces el proceso de salvación comienza en la persona. Es ahí donde los corazones, las mentes, los pensamientos son impactados, y pues nosotros estamos ahí para brindar la ayuda o dar la bienvenida a esta gente que Dios ha traído. El libro de los Hechos dice: y Dios añadía a la iglesia los que eran salvos. O sea que Él sigue trayendo gente a la iglesia. Es Él el que hace la obra. Nosotros hacemos el esfuerzo de la evangelización. Nos esforzamos cada día por mantener un testimonio bueno delante de la gente, que puedan ver que somos hijos de Dios, que somos creyentes, pero el llamado a la salvación
lo hace Dios a través del Espíritu Santo que está con nosotros. Él es el que toca los corazones, Él es el que convence a la gente de juicio, de pecado y de arrepentimiento. Nosotros simplemente cooperamos, colaboramos con Él, pero en nuestra oración debe estar siempre el ruego porque Dios siga añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Y esto es lo que presenta Jesús y garantiza que todo aquel que en Él viene, Él lo va a guardar, Él va a cuidar de Él, no solamente en esta vida, sino también hasta después de la muerte. Le promete que resucitará el cuerpo. Y aquí cuando estaba hablando de la resurrección, la connotación del original se refiere al cuerpo, o sea, el cuerpo va a resucitar en el día postrero. Y la otra garantía es que Él se asegura que todo lo que el Padre le da no se va a perder. Así es de que Él es un buen cuidador de nuestras almas. Por eso Él se llama a sí mismo el buen pastor, y porque Él cuidará de nosotros. Versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Recuérdense aquello que les había dado la enseñanza y de cómo ellos creían que el maná había sido dado por Moisés, y luego no habían para nada entendido el hecho de que era nada más un símbolo, era nada más algo que iba a venir más verdadero que aquel simple pan que recogían sus antepasados. Y es que apuntaba por Jesús, y entonces esto les molestó bastante, que Jesús haya dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Y aquí está el problema que a veces se presenta cuando estamos muy familiarizados con la persona, ¿verdad? Esta gente, muchos de ellos pues eran de ahí de Galilea, habían conocido a José, habían conocido a María, conocían a los hermanos. En otro de los evangelios dice: conocían a las hermanas de Jesús. O sea, toda la familia donde Jesús se había criado, pues ellos la conocían. Entonces a pesar de que estaba haciendo milagros y ellos entendían que nadie podía hacer milagros al menos que viniera de parte de Dios, con todo ello lo que sus ojos veían no les permitía poder creer. Y ahí está el problema de nosotros a veces, que lo que oímos o lo que vemos a veces opaca nuestra fe y se nos hace más difícil cada vez ver milagros de parte del Señor. Entonces, ¿cómo pues dice este que ha descendido del cielo? Versículo 43. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Una vez más, y interesante acá, porque estos eran rumores que ellos tenían entre ellos mismos, y Jesús les dice: yo sé todo lo que ustedes están diciendo, yo sé lo que ustedes están pensando, y otra vez les hace énfasis en la resurrección, en la promesa de que Él tiene el poder para cuidar de ellos. Todo aquel que el Padre ha traído a Jesús, Él lo guarda hasta el final, y esa es nuestra confianza. Él cuidará de nosotros por siempre, no solamente de este cuerpo, pero cuando este cuerpo deja de existir, nuestra alma será resguardada por el Señor hasta el último día, el día de resurrección. Y esto es lo hermoso de esta palabra. Versículo 45: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, pues yo soy el pan
de vida. Y esto especialmente a los más religiosos de su tiempo, seguro les explotó la cabeza porque aquí él está diciendo, el Padre y yo somos uno solo. Yo soy Dios, el Padre es Dios y yo soy Dios. Y esto es lo que siempre, no para todos, pero para mucha gente ha hecho un poco de problema en creer que Jesús es Dios, que el mismo poder del Padre está también o radica en la persona del Hijo Jesucristo, que es Dios verdadero también. Y todos los atributos del Padre los tiene también el Hijo. Es el Dios todopoderoso manifestado entre medio de los hombres, el Dios hecho carne. Para los antiguos fue difícil entender estas cosas y hoy en día a veces seguimos también teniendo problemas en creer esto, pero Dios es todopoderoso y Jesucristo es el Dios verdadero. Así de que con esto concluimos este estudio desde el versículo 22 al 48. La próxima semana, con la ayuda del Señor, estaremos concluyendo con el versículo 49 hasta el 71, esperando que la palabra de Dios les sea de grande bendición. Y recuerde esto, esfuércese por creer a la palabra del Señor. No es por hechos, no es por los méritos que nosotros tengamos, sino por la fe que hemos puesto en Jesucristo, el Dios verdadero. Dios le bendiga grande y ricamente y el Señor le rodee de muchas bendiciones. Amén.